Les doy la cordial bienvenida a este canal de filosofía. Me da gusto que me puedan ir acompañando en esta travesía del filosofar. Soy el filósofo mexicano José Cruz y pues el día de hoy vamos a revisar la visión, el pensamiento y también el acercamiento que tiene Sócrates con el ámbito educativo. Es verdad que la filosofía muchas veces la vemos como un proceso abstracto, como algo que está dentro de los muros de una universidad. En la época de la Edad Media estaba dentro de los monasterios, de los conventos, pero en este tiempo la filosofía se vuelve un aspecto más de calle, más de la acción, más del ágora. Bien, como sabemos, Sócrates nació en el 470 y murió en el 399 antes de Cristo. Fue un padre muy amoroso, tuvo tres hijos. Se casó con pues esta mujer ateniense, Jantipa, y de ahí empezó su vocación del propio Sócrates. Claro que fue influido de forma determinante por la época presocrática, por el propio Demócrito y todo ese tipo de pensamiento que era enfocado en el ámbito de la naturaleza. Sócrates no escribió absolutamente nada. Él decía que toda la filosofía era imposible ponerla por escrito, sino todo era a través de una tradición oral. ¿Cómo sabemos del viejo Sócrates? Sabemos de varias fuentes. A eso se le conoce como doxógrafos. La palabra doxógrafos significa cotejo de opinión, es decir, la opinión de alguien más sobre el personaje. A eso le llamamos doxógrafos. Uno de esos se llamó Genofonte, fue un soldado en realidad, no fue un filósofo. Él escribió por ahí, claro está, pues años después de la muerte de Sócrates, un texto que se llama Memorias. Ahí habla sobre un Sócrates algo pues fuerte físicamente, etcétera, ¿no? Soportar la batalla porque estuvo en la guerra Sócrates. Por otro lado tenemos al propio su discípulo más cercano, llamado Platón, que lo introduce a él en sus diálogos, la Apología, el Fedón, la República, etcétera. Ahí introduce al propio Sócrates, que es precisamente parte de ese procedimiento de la idea. Ahí tenemos a Platón. Por otro lado tenemos a Aristófanes, que pues pone a Sócrates como un loco tratando de tratar de interpretar la realidad en ese tratado que se llama una obra de teatro, Las nubes. Claro, el propio Aristóteles también lo menciona de forma indirecta. Pues bien, como saben, el propio Sócrates le gustaba dialogar con las personas, salía a la calle, al ágora, y empezaba a dialogar. Ese tipo de acción se conoce como la ironía. La palabra ironía significa simulación. Si aquí lo enfocamos en el ámbito de un profesor, de un docente en el aula, vemos muchas veces que el aula se ha conocido como un lugar de respuestas, pero en vez de buscar el aula como un lugar de respuestas, ¿por qué no la enfocamos en un lugar también de dudas? Donde el docente, haciendo como hacía Sócrates, haciendo un poco de simulación de ironía, tratando de saber, pues yo no sé nada, simplemente sé que no sé nada. Y en ese abordaje que hacía Sócrates iba haciendo preguntas. Pues desde ese inicio del siglo ya quinto, entrado el siglo cuatro antes de Cristo, podemos decir que Sócrates fue el iniciador de la educación basada en preguntas. Así Sócrates hacía preguntas, hacía suponer a la persona que conversaba con él que no sabía absolutamente nada. Y ese es el gran misterio del profesor Sócrates. Ese es el gran misterio, porque realmente no sabemos si en verdad no sabía o sí sabía Sócrates. Hacía preguntas y luego la persona a través de ese tipo de preguntas profundas, que es la justicia, que es la política, que es el amor, en este caso que es la educación, la persona que pensaba que sí sabía llegaba a la conclusión que no sabía. Y luego, una vez llegando a la conclusión de reconocer tu propia ignorancia, ahí entra el concepto de la mayéutica. Recordando que la mamá de Sócrates fue partera, ayudaba a parir. Y de ahí viene ese concepto de la mayéutica, que significa el arte de parir, el arte de dar a luz el conocimiento. Al final de cuentas, Sócrates nos dice en la educación basada en preguntas, muy filosófico, el docente no solamente debe llevar respuestas al aula de clases, sino también debe de llevar dudas. Por ejemplo, podemos llevar un texto al aula de clases,
podemos generar un pequeño debate, podemos generar interrogantes. ¿Para qué? Para que el alumno, al igual que el profesor, empiecen a pensar, empiecen a dudar y a través de esa duda pueda surgir el tema del conocimiento. Y sabemos muy bien que el conocimiento, según el propio Sócrates, te lleva a la felicidad, recordando que la palabra felicidad significa en griego eudaimonía. Para el propio Sócrates, el tema del mal es un tema de ignorancia. Dice Sócrates que las personas que hacen el mal es por simple ignorancia. ¿Ustedes qué opinan? Muy debatido este tema. Dice Sócrates que entre uno más sabe, más se puede alejar del mal. Para Sócrates la ética es un tema intelectual y aquí viene todo el ámbito de la educación basada en preguntas que tiene algo de razón. ¿Qué pasa con las personas que estudian, los jóvenes, los adultos? Entre más estudian, más se sienten con bienestar porque se van acercando al conocimiento. Eso lo que comentó muy bien el propio Sócrates, que la ética es un tema de conocimiento, un tema del conocer. Si conocemos, podemos precisamente pues evitar el mal. Y eso es la reflexión que nos viene a este momento, evitar el tema del mal. Pues bien, Sócrates, como saben, fue condenado pues a muerte por, por falsos testimonios, falsas argumentaciones, por Anito Melito y Licón, que decía que corrompía a los jóvenes, que enseñaba pues doctrinas contrarias al tema politeísta de los dioses, etcétera. Pero eso fue totalmente falso. Sócrates muere en el 399 antes de Cristo y yo creo que lo que nos dice Sócrates de la educación para el siglo XXI es que la educación debe de cuidar el alma, debe de cuidar el alma de las personas, cultivar esa alma que tenemos. Observen cómo está la educación desde la mirada de Sócrates, una educación bancaria, una educación solamente buscando bienes materiales. Pero ¿qué pasa con el cultivo del alma? Eso es precisamente el viejo Sócrates que nos dice que la educación debe de estar enfocado en preguntas. ¿Qué opinan ustedes? Eso fue la aportación del día de hoy desde este tipo de conceptos. Estamos haciendo un filosofar desde México. Les deseo lo mejor y hasta pronto.